Contraste de hipótesis. Se denomina hipótesis nula H0 a la hipótesis que se desea contrastar. El nombre de nula significa sin valor, efecto o consecuencia, lo cual sugiere que H0 debe de identificarse como la hipótesis de no cambio, no diferencia, no mejora, no relación, etc. H0 representa la hipótesis que mantendremos a no ser que los datos indiquen su falsedad y puede entenderse por tanto en el sentido de neutra. La hipótesis nula nunca se considera probada, aunque puede ser rechazada por los datos. Por ejemplo, la hipótesis de que dos poblaciones tienen la misma media puede ser rechazada fácilmente cuando ambas difieren mucho, analizando muestras suficientemente grandes de ambas poblaciones, pero no puede ser demostrada mediante muestreo, puesto que siempre cabe la posibilidad de que las medias difieren en una cantidad mínima lo suficientemente pequeñas para que no puedan ser detectadas aunque la muestra sea muy grande. A partir de una muestra de la población, un estudio se extiende un estadígrafo cuya distribución de probabilidad esté relacionada con la hipótesis en estudio y sea conocida. A partir de una muestra de la población en estudio se extrae un estadígrafo, esto es un valor que es función de la muestra, cuya distribución de probabilidad esté relacionada con la hipótesis en estudio y sea conocida. Se toma entonces el conjunto de valores que es más improbable bajo la hipótesis como región de rechazo, esto es el conjunto de valores para el que consideremos que si el valor del estadístico obtenido entra dentro de él, rechazamos la hipótesis. La probabilidad de que se obtenga un valor del estadístico que esté en la región de rechazo, aun siendo cierta la hipótesis, puede calcularse, o en su caso niveles de alfa menores al límite escogido. De esta manera se puede escoger dicha región o probabilidad de tal forma que la probabilidad de cometer este error sea suficientemente pequeña. La elección de un valor particular de corte de la región de rechazo fija la probabilidad de error tipo 1 y 2. Estas probabilidades de error son representadas por alfa y beta, letras griegas, respectivamente. También se puede decir que dentro de la inferencia estadística un contraste de hipótesis, denominado test de hipótesis o prueba de significancia, es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone cumple una población estadística es compatible con la observado en una muestra de dicha población. Fue iniciado por Ronald Fisher y fundamentada posteriormente por Jerzy Neyman y Karl Pearson. Mediante esta propuesta se aborda el problema estadístico considerado una hipótesis determinada H0 y una hipótesis alternativa HI o H1, y se intenta dirimir cuál de las dos hipótesis es verdadera, tras aplicar el problema estadístico en un cierto número de experimentos. Está fuertemente asociada a los considerados errores de tipo 1 y 2 en estadística, que definen respectivamente la posibilidad de tomar un suceso verdadero como falso o un falso como verdadero. Existen diferentes métodos para desarrollar dicha prueba, minimizando los errores de tipo 1 y 2 y hallando por tanto con una determinada potencia la hipótesis con mayor probabilidad de ser correcta. La aplicación de cálculos probabilísticos permite determinar a partir de qué valor debemos rechazar la hipótesis, garantizando que la probabilidad de cometer un error es un valor conocido a priori. Las hipótesis pueden clasificarse en dos grupos según especifiquen un valor concreto o un intervalo para el parámetro del modelo. Determinen el tipo de distribución de probabilidad que ha generado los datos. Un ejemplo del primer grupo es la hipótesis de que la media de una variable es 10 y del segundo que la distribución de probabilidad es la distribución normal. Aunque la metodología para realizar el contraste de hipótesis es análoga en ambos casos, distinguir ambos tipos de hipótesis es importante, puesto que muchos problemas de contraste de hipótesis respecto a un parámetro son, en realidad, problemas de estimación, que tienen una respuesta complementaria, dado un intervalo de confianza, para dicho parámetro. Sin embargo, las hipótesis respecto a la forma de la distribución se suelen utilizar para validar un modelo estadístico para un fenómeno aleatorio que se esté estudiando. Para conocer el tamaño de muestra en un estudio de investigación en el que queremos conocer las diferencias existentes entre dos hipótesis, debemos conocer previamente error tipo 1 y tipo 2.
Hay que establecer el rango de cometer el error tipo 1 que se está dispuesto a aceptar. Normalmente de forma arbitraria se acepta un riesgo del 5%. Además, hay que establecer el riesgo que se acepta de cometer el error tipo 2 que suele estar entre 5 y 20%. Si la hipótesis es unilateral o bilateral, el planteamiento de una hipótesis bilateral o de dos colas requiere mayor tamaño muestral. Definir la magnitud de la diferencia del efecto o asociación que desea detectar. A mayor diferencia preestablecida en el parámetro de la hipótesis, menor tamaño muestral. Errores en el contraste. Una vez realizado el contraste de hipótesis, se habrá optado por una de las dos hipótesis, H0 o HI. En el cuadro vemos en columnas H0 es cierta, HI es cierta, y en renglones si se elige H0, si se elige HI. En el cruce de H0 es cierta con se elige H0 no hay error. Cuando HI es cierta, se elige H0, cometemos el error tipo 2. Cuando H0 es cierta y se elige HI, se comete el error tipo 1. Cuando HI es cierta, se elige HI, no hay error. Si la probabilidad de cometer un error de tipo 1 está unívocamente determinada, su valor suele denotarse por la letra griega alfa. Y en las mismas condiciones se denota por beta la probabilidad de cometer el error tipo 2. Esto es, la probabilidad de escoger HI sobre H0 cuando es cierta es alfa. Y la probabilidad de escoger H0 siendo HI cierta es el error beta. En este caso se denomina potencia del contraste del valor 1 menos beta. Esto es la probabilidad de escoger HI cuando esta es cierta. La potencia o la probabilidad de escoger HI cuando HI es cierta es igual a beta. Cuando es necesario diseñar un contraste de hipótesis, sería deseable hacerlo de tal manera que las probabilidades de ambos tipos de error fueran tan pequeñas como fuera posible. Sin embargo, en una muestra de tamaño prefijado, disminuir la probabilidad de error de tipo 1 alfa conduce a incrementar la probabilidad del error tipo 2 beta. Usualmente se diseñan los contrastes de tal manera que la probabilidad alfa sea el 5%, 0.05, aunque a veces se usan el 10%, 0.01 o 1%, 0.01, para adoptar condiciones más relajadas o más estrictas. El recurso para aumentar la potencia del contraste, esto es disminuir beta, la probabilidad del error tipo 2, es aumentar el tamaño muestral, lo que en la práctica conlleva un incremento en los costos de estudio la significancia estadística, valor de P de un resultado, es la probabilidad de que la relación observada entre las variables o la diferencia entre ellas en una muestra seleccionada al azar, referida a la población de la cual fue extraída, o en su caso no existe relación o diferencia. Existen términos menos técnicos que se podría decir que la significancia estadística de un resultado habla del grado en el cual el resultado es verdad en ciencia, en el sentido de ser representativo de la población. El valor P representa un índice que se le resta a la confiabilidad total de un resultado. Entre más alto el valor de P en una relación o comparación entre muestras, menos se puede confiar en que sea un indicador válido. Particularmente, el valor P representa la probabilidad de error implicado en aceptar el resultado observado como válido. Error alfa o tipo 1. Rechazar algo que es verdadero. Por ejemplo, un valor de P de 0.05 indica que hay una probabilidad de 5% que la relación encontrada entre las variables en la muestra sea limítrofe. Si esto se asume en la población, no se encontrará relación entre estas variables. Pero repitiendo la observación varias veces, podremos contar que aproximadamente en cada 20 repeticiones del ensayo hay uno en el cual la relación entre las variables sería igual o más fuerte que en la inicial.